Bienvenidos a la presentación del libro La aventura de la belleza, en el que tenemos la suerte de contar con el autor del libro, con Pablo, y también con el escritor del prólogo, con Corradino Vega. Por hacer una breve semblanza de cada uno, aunque quizá quede poco estético, me vais a permitir que la lea para no incurrir en errores. Pablo nació en Bilbao en 1990, es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Humanidades por esa universidad, con una tesis sobre la imagen del hogar en el cine de Terrence Malick. Fruto de ello es su libro El cine de Terrence Malick, La esperanza de llegar a casa. Ha escrito también sobre las relaciones entre cine y teología en El silencio de Dios en el cine, y sobre cine y filosofía en varios artículos y capítulos del libro. Es miembro del grupo de investigación en artes visuales y estudios culturales de la Universidad Rey Juan Carlos, y también es miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y acerca del escritor del prólogo, Corradino Vega, nació en 1976 en Minas de Río Tinto, en Huelva. Licenciado en Derecho, también cursó estudios de literatura comparada y estética en la Universidad de Sevilla y en la París 8. Durante años residió en Madrid, donde trabajó para diferentes editoriales. Es autor de las novelas El hijo del futbolista, La noche más profunda, Entre mujeres, así como del libro de no ficción Una vida tranquila. También es autor del ensayo Arturo Barea, Retrato de un temperamento. Ha colaborado en El País, entre otros periódicos, y en diversos medios culturales. Actualmente vive en Sevilla y es profesor de literatura. Muy bien, pues tras estas breves semblanzas, una de las primeras preguntas que me venía a mí a la cabeza tenía que ver con el título, porque es un libro que va acerca del arte, va acerca de la belleza, pero que se titula La aventura de la belleza. Entonces yo cuando escucho hablar de aventura, pues me vienen en la cabeza mundos desconocidos, piratas, jóvenes que abandonan la comarca, Indiana Jones. O sea, ¿por qué lo de aventura? Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que estamos muy contentos. También, bueno, doy las gracias a Corradino, que ha venido desde Sevilla aquí a la presentación, y a Pablo, que ha venido desde Monte Carmelo. Y nada, entonces, bueno, sobre la pregunta, ¿por qué la aventura de la belleza? Bueno, realmente la editorial Ediciones Asimétricas, que la llevan María y Juan, barajábamos muchos títulos y yo les iba proponiendo cosas que no les gustaban. De hecho, había un título que barajábamos al comienzo que era La persecución de lo bello, que creo que suena un poco raro. Incluso suena como a medio detectives, pero ¿dónde encaja lo bello, no? Y es porque en el banquete de Platón, aquí me voy a poner un poco filosófico, hay un diálogo de Platón, el banquete, que es de los más conocidos, que trata sobre la belleza. Y ahí hay un personaje muy misterioso que se llama Diotima, que le dice a Sócrates: es necesario perseguir la belleza de la forma. Entonces, de esa frase yo saqué el título, pero la editorial me dijo que ni de broma. Entonces, de ahí pasamos a otros y al final salió La aventura de la belleza. Creo que la palabra aventura, como tú has dicho, implica un dinamismo, ¿no? Un movimiento, un salir hacia afuera. Y creo que es algo atractiva, ¿no? Cuando leemos la palabra aventura, todos nos sentimos como interpelados, ¿no? a salir afuera, ¿no? A emprender un viaje. Entonces, bueno, he querido darle ese título al libro para que el propio libro tenga un pelín de movimiento, ¿no? También es verdad que el propio libro es como un viaje en el tiempo, ¿no? Desde los antiguos griegos hasta hace muy poco, y un poco geográfico porque vamos por muchos territorios. Entonces, darle ese aire de aventura, de que estás haciendo un viaje, de que el lector está haciendo un viaje, creo que puede ser atractivo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Pablo por invitarme. Es un gusto, un placer poder presentar y prologar el libro de Pablo, porque yo destacaría, en cuanto al título, no la palabra aventura, sino la palabra belleza. Porque creo que tiene mucho mérito en los tiempos que corren atreverse a publicar un libro sobre la belleza. No hace falta, ahora que ha acabado el verano, de pasearse por la playa y contemplar las nuevas estéticas, ¿no? Los tatuajes, los hombros depilados, para ver que
o darse una vuelta por el Reina Sofía, a cualquier exposición temporal, para comprobar que tanto en la vida como en el arte lo que predomina es la fealdad, lo feo, el feísmo. En la literatura, por ejemplo, el ámbito al que yo más cercano me siento, tiene mucho prestigio, ¿no? La fealdad, ¿no? Entonces, apostar por escribir un libro sobre la belleza sí que me parece una aventura. Una aventura, además, con muchísimo mérito. Y entonces creo que es una causa que merece la pena, pues, estar aquí y defenderla, ¿no? Hablar de la belleza siempre, al menos en mi generación y antes, te tildaban de cursi, ¿no? De blando, de una cosa así como de entre Walt Disney y que no te habías caído del árbol, de un guindo, ¿no? Es decir, qué ingenuo, ¿no? Porque había hecho mucho daño las teorías postmodernas de la filosofía. Había una sospecha tan extendida en el que cada vez que se hablaba de belleza siempre había que indagar en quién nos estaba manipulando, ¿no? Eso Pablo lo cuenta muy bien en el libro, sobre todo en sus capítulos finales, y es un guiño que a mí me ganó de inmediato, ¿no? Cuando él me propuso escribir el prólogo, yo quise leer el libro entero, y cuando descubrí esa afinidad, esa apuesta por el contenido de las palabras y por apostar que sigue existiendo la belleza, como existe la verdad, como existe la realidad, que han sido conceptos que la filosofía postmoderna ha puesto bajo la lupa de la sospecha, ¿no? Entonces, por eso creo que estamos aquí, ¿no? Escribe Pablo textualmente en el libro: la belleza y el arte son huéspedes desconcertantes, indiscretos, que se cuelan en nuestra vida sin preguntar y nos abren horizontes insospechados. A raíz de esto, y relacionándolo también con la palabra aventura, ¿creéis que uno puede apreciar la belleza sin renunciar a sus comodidades, a sus prejuicios, sin atreverse a probar, ver, escuchar algo con lo que inicialmente no está de acuerdo? O igual, por cambiar el orden, si quieres empezar hablando tú para no, pues. Bueno, ya lo dije antes, la belleza siempre te pone en la incomodidad de decir esto me gusta y por qué, ¿no? Yo creo que quizás la cuadratura del círculo de la estética es lograr una especie... La gente se acerca a la estética como queriendo encontrar una receta. La receta de qué es el arte, qué es lo bello, qué es... como si le dieran una especie de fórmula para aplicar al gusto, ¿no? Eso ya Kant, como dices tú en el libro, lo intentó, pero de manera muy flexible, y otros se pasaron, ¿no? Como Hegel, que intentó una objetividad imposible. Esto del gusto es muy resbaladizo. Y además, tampoco se puede incurrir, pensando un poco en lo que había en mi intervención anterior, dice Pablo en el libro que la belleza tampoco puede olvidar que existe el sufrimiento en el mundo, o algo así. Eso lo introduce Nietzsche. Y es cierto. Es decir, tampoco al hacer una defensa encendida de la belleza podemos ocultar esa parte horrenda, esa parte terrible, oscura que tiene la vida. A mí, los artistas o los escritores que más me merecen mi admiración son como Cervantes, aquellos que en una misma obra, en una misma página, te pueden mostrar la alegría y la pena del mundo. En el capítulo de los galeotes del Quijote, tú estás riéndote de las burlas y de cómo los presos se están burlando del loco caballero andante. Pero rápidamente, cuando lo apalean, cuando Don Quijote los libera y es apaleado y es maltratado, esa sonrisa se te congela. Y ves la maldad, y ves la ingratitud, y ves todo lo que de terrible tiene también la condición humana. Entonces, hoy día no se puede vivir de espaldas al mundo. Venía esta mañana leyendo el periódico, no se puede vivir de espaldas a la guerra, al sufrimiento, a Gaza, a Ucrania. Un artista no puede vivir en su torre de marfil, en sus especulaciones abstractas de qué es la belleza y tal. Pero claro, eso no puede
condicionarnos a que todo arte tenga que ser una especie de arte con un vehículo, con un mensaje explícito, ¿no? Esa era mi defensa de la belleza pura, ¿no? De la belleza en la que creía Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pues sobre lo que preguntas, Pablo, de eso, que la belleza y el arte son como huéspedes desconcertantes que nos sacan de nuestro lugar de comodidad. Bueno, yo creo que es así, es una idea también que la dicen muchos autores. A mí me llamó mucho la atención cómo la explica un autor que aparece varias veces en el libro, un teórico americano de la literatura, que se llama George Steiner, que tiene un libro muy bonito que se llama Presencias Reales, y hay un momento donde dice que el encuentro con la belleza o con una obra de arte es como una anunciación, es como cuando en el episodio contado por el Evangelio, ¿no? Que el ángel Gabriel entra en la casa de la Virgen María, ¿no? Como una presencia de otro mundo, ¿no? Entra en ese lugar para cambiarle la vida, ¿no? A esa mujer, con una propuesta absolutamente desconcertante, ¿no? Como disparatada, podríamos decir, pues a una escala distinta, ¿no? Pero el encuentro con a veces con una obra de arte o con la belleza, sí, como que te hace plantearte cosas, te hace pensar en, no sé, en expectativas, en horizontes que igual uno nunca se había planteado, ¿no? En ese sentido te sacude, ¿no? Te desconcierta, te hace sentir incómodo, y a veces, esto también lo dice Steiner, a veces nos gustaría quedarnos en la distancia, ¿no? O que alguien hiciera un poco de mediador entre la obra y nosotros, ¿no? Que son los críticos, pero la obra nos pide que nos acerquemos, ¿no? Que nos aventuremos, ¿no? Por nosotros mismos y que nos enfrentemos a ella. Y sí, entonces, sí, siempre hay algo de eso. En el libro aparece contado de varias maneras, pero sí. El libro está estructurado en varios bloques, sigue un orden cronológico por autores, y esos bloques responden a la unidad, la relación, la experiencia, la belleza, según cómo comprendían la belleza cada uno de estos autores. Entonces, conforme uno va leyendo, tiene la sensación de que, pues yo al menos, este autor tiene toda la razón, pero luego llega el siguiente y también tiene toda la razón, y luego el siguiente tiene toda la razón porque les dije el anterior, y quizá cada uno con la sensación de intentar hacer juegos malabares para que no se caiga ninguna bola, pero ¿quién tiene razón al final? ¿O están todos equivocados? ¿Podemos caer en cierto relativismo desesperanzado? ¿O cómo se concilian estos debates en torno a la belleza? Podríamos estar aquí horas. Pues efectivamente, una cosa que yo he intentado en el libro es dialogar con los autores, ¿no? Como crear una conversación con los autores, sobre todo citando textos, ¿no? De pues, Platón, Aristóteles, San Agustín, Kant, y tratando de sacar lo que cada uno puede aportar, ¿no? a esa conversación. Entonces creo que sin caer en relativismo, ¿no? De al final da igual un poco lo que digan porque todo está al mismo nivel, que tampoco es así, pero yo creo que he intentado como sí, como ponerlos en diálogo y ver lo que cada uno puede aportar de valioso, ¿no? Yo quizá pues por mi modo de pensar me puedo encontrar más cerca de Platón o de San Agustín que de Nietzsche, por ejemplo. Pero Nietzsche, cuando tú lees El nacimiento de la tragedia, dices, madre mía, qué bien escribe este hombre, ¿no? Y escribe con una pasión y dice algunas cosas, ¿no? Esta idea de que la belleza no puede permanecer ajena al sufrimiento, ¿no? Que tiene hay una verdad ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado como que todos aportaran algo, aunque si el lector es un poco avispado, al final de cada capítulo hago ahí como un balance donde, sí, digo como planteo alguna crítica, ¿no? Si por ejemplo en el libro con el tema de la belleza y el sufrimiento hay como dos posturas que se parecen y a la vez se diferencian, ¿no? Que está San Agustín y Nietzsche, se parecen porque los dos abordan el tema del sufrimiento y de la fealdad,
como algo que está ahí, que no podemos eludir, pero los dos responden de manera diferente, ¿no? San Agustín le da un sentido trascendente, profundo, vinculado al amor, a la entrega de la vida, etc. Y Nietzsche le da un sentido de, pues de que el fondo de la vida es horror, sufrimiento y éxtasis, ¿no? Que es lo dionisiaco. Entonces, bueno, ahí yo sí que me decanto un poco, ¿no? Hago una valoración, o sea que bueno, que tampoco es todo... sí. No sé, el libro está muy bien, es muy valioso porque Pablo Alzola tiene la virtud de lo que Ortega y Gasset le pedía a los filósofos. La cortesía de los filósofos debe ser la claridad, decía, ¿no? Y Pablo tiene una manera de escribir que es bastante clara, bastante transparente, y eso en filosofía es difícil, ¿no? Nietzsche precisamente dice, enturbian el agua para que parezca profunda, ¿no? Entonces Pablo es todo lo contrario. Y es cierto que luego, imagino que luego hablaremos del cine, ¿no? Porque las estampas de cine que va incluyendo en los capítulos también le da mucho poder narrativo al libro. Pero en cuanto a la nómina de filósofos y tendencias, pues es inevitable situarse, ¿no? Como él ha dicho, lo de Platón, lo de Nietzsche. Yo, releyendo el libro de Pablo, he descubierto algo que no sabía, que era que ahora resulta que soy aristotélico. No lo sabía, porque me ha gustado mucho esa reflexión que tú haces de Aristóteles como en oposición a Platón, por apostar por la belleza de lo concreto y por dignificar el concepto de némesis, de imitación, ¿no? De mímesis, perdón. Eso entronca con el máximo reivindicador de Aristóteles, que es Santo Tomás, ¿no? Pero antes de Santo Tomás está San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís es un cántico a las cosas, a las criaturas grandes y pequeñas, como dice un salmo, y a la vez es el título de una serie de televisión. Entonces, a los pájaros, ¿no? a los seres queridos, a lo que nos rodea, al milagro incesante de la naturaleza. Y ahí yo me he sentido muy interpelado, muy concernido. Yo creo que es quizás lo que más nos vincula, eso y la mirada contemplativa, creo que es lo que más nos une a Pablo Alzola y a mí. Y yo creo que uno de los grandes valores del libro es ese. Y también, como no me quiero adelantar a lo del cine, pero es muy acertada la comparación que hace con San Francisco de Asís al elegir la película de Rossellini sobre San Francisco. Porque es verdad que el neorrealismo italiano es eso. Es una apuesta por el amor concreto de la realidad, de las cosas que nos rodean, de lo cotidiano, de fijar la mirada y de descubrir la belleza en lo más ordinario, en el sentido más noble de la palabra, y huir un poco del idealismo platónico, ¿no? de la abstracción, de abrirse al mundo, ¿no? A veces los filósofos, los pensadores, los intelectuales en general miran excesivamente hacia adentro, con el riesgo de caer en un ensimismamiento. Y al menos desde mi punto de vista, un novelista tiene que mirar hacia afuera para ver el mundo, ¿no? Y eso, el neorrealismo italiano y la apuesta que hace San Francisco, me aprovecho para recomendar el último libro de Vicente Valero sobre San Francisco, que es una maravilla. El tiempo de los siglos. Es la presentación de tu libro. No, que quería aprovechar porque entronca mucho con lo que ha dicho Corradino. Yo a Corradino le conocí porque gracias a dos profesores de la Universidad de Navarra, María Noguera, a quien, bueno, Pablo les conoce a los dos, porque Pablo y yo somos compañeros de facultad de ahí de Navarra. María Noguera y Antonio Martínez Illán me recomendaron este librito que es Una vida tranquila, que lo escribió Corradino, y que trata sobre tres artistas del siglo XX que llevaron una vida tranquila, es decir, que casi no se movieron de la misma casa en toda su vida, siempre vivieron en la misma casa. Y sin embargo desarrollaron una obra muy rica, ¿no? Una poeta, un pintor y un compositor. Y
Y entonces aquí también en este libro hay una mirada, ¿no? Esa mirada contemplativa, ¿no? que se fija en lo pequeño, en lo concreto, ¿no? En esas vidas aparentemente insignificantes, pequeñas, ¿no? O pintores que, como Giorgio Morandi, se dedican a pintar los cacharros que tenían en su estudio, ¿no? Que eran unas botellas, unas tazas, y sin embargo son cuadros fascinantes, ¿no? Alucinantes. Y sí, yo me siento muy identificado con eso, ¿no? Por eso yo a Corradino realmente en persona le he conocido hoy. O sea, nos hemos escrito algunas cartas, pero no le conocía y enseguida conecté con él. Y sí, y esa mirada que es muy afín a San Francisco de Asís, ¿no? A el amor por la realidad concreta. Sí, yo la verdad es que me siento identificado. El neorrealismo que aparece mencionado en el capítulo de Tomás de Aquino, y también lo vuelvo a reiterar el libro porque es realmente bueno. El último libro de Vicente Valero, El tiempo de los lirios, es un librazo y que invita a montarse un viaje por Umbría, ya, de la propia, ¿no? De un par de semanas por lo menos. Sí. Doy fe porque aquí vamos de recomendación en recomendación y a mí Pablo me recomendó El tiempo de los lirios y me lo leí este verano. Efectivamente, y también estuve por esa zona de Italia, de la Umbría. Yo imparto también en la universidad una asignatura de estética y cuando uno consulta pues, muchos manuales y libros habituales sobre este tema, pues en general se habla de arquitectura, escultura, pintura, pero es muy curioso el valor que creo que tiene este libro para recurrir al cine, para hablar de muchos conceptos estéticos y hablar de la belleza. Bueno, además del cine, incluso de la novela y del teatro, que tampoco es tan frecuente en este tipo de manuales, aunque este libro no es un manual abierto. Sí. Bueno, sí, el libro realmente es un ensayo, aunque tiene un cierto orden y tiene mucho cine. Como veis, el título es La aventura de la belleza, pero el subtítulo dice filósofos, escenas e ideas estéticas, ¿no? Escenas se refiere a escenas de cine. Y esto es algo pues, que a mí me viene de fábrica, por así decir, de hace muchísimo. Me gusta mucho el cine desde que soy adolescente, más o menos. Y me gusta mucho ver películas y comentarlas, ¿no? Quedar con gente, aquí hay algunos que participamos en cineforums de vez en cuando y me gusta mucho. Me parece que ver una película y tener una conversación después, en lo sencillo que pueda parecer, es una cosa alucinante, ¿no? Y de la que pueden salir cosas que no te esperas, como yo he ido viendo a lo largo de mi vida. Y entonces quería que el libro fuera un poco así también, ¿no? Como una conversación, un tono de conversación donde el cine tuviera un papel bastante protagonista. Y este protagonismo también viene un poco de las clases de... Yo soy profesor, como ha dicho Pablo, ¿no? en la universidad, en la Rey Juan Carlos, en el sur de Madrid, en Fuenlabrada. Aquí tengo por lo menos un antiguo alumno. Y entonces en clase me gusta mucho utilizar escenas de películas para ilustrar ideas. Voy haciendo ahí mi coleccioncita de escenas, que las tengo en una carpeta todas. Y sí, a veces cambio, a veces veo una película que me encanta y la incluyo. Por ejemplo, de hace muy poco, bueno, hace año y medio, Perfect Days, de Wim Wenders. Esa peli pasa a formar parte del elenco. Porque es una pasada, ¿no? Pero bueno, películas más clásicas, películas más recientes, películas de Hollywood, películas orientales, películas europeas. También he querido que en el libro, si uno lo lee, además de un aprendizaje sobre estética, se lleve una cierta mochila de historia del cine. Una pequeña mochila de historia del cine, porque aparecen muchos grandes en el libro, aparecen John Ford, Hitchcock, Rossellini, Orson Welles, Wim Wenders, Tarkovsky, Malick, no sé, muchos. Y luego aparecen algunos recientes también, ¿no? Películas más recientes como Nomadland, que también aparece, como... bueno, hay más, ahora estoy un poco espeso, pero bueno, que son unas 30 y pico, 40 películas. 40, creo que 40, porque el libro tiene 40 fotogramas diferentes, ¿no? Deseando amar, de Wong Kar-wai, que es de los 2000, ¿no? Bueno, La gran belleza, de Sorrentino. Terrence Malick, por supuesto, ¿no? Mi amigo Malick.
la de Víctor Erice, El sol del membrillo, una muy curiosa que es sobre el Museo de San Petersburgo, el Hermitage, que se llama El arca rusa, una película muy bonita que es como un recorrido por el museo. Bueno, hay un elenco muy amplio donde el lector se puede recrear e incluso ir viéndose las películas, como creo que alguno lo ha intentado, que ya me lo contó una vez. Sí, indudablemente ese es uno de los grandes aciertos del libro, ¿no? Introducir el cine en el libro contribuye a un deseo explícito del autor desde el prólogo, que es trascender del ámbito académico y hacer un ensayo de divulgación general. Te das cuenta del poder tan grande, el poder narrativo que tienen las escenas y el cine, ¿no? Él comienza cada capítulo haciendo no es una sinopsis, es una especie de gancho narrativo para poder introducir luego el autor o las ideas estéticas que él... Y para los que no somos filósofos, ahí tiene tanta potencia arrebatadora la parte de descripción de la película, que cuando pasas a la especulación, pues como que caes un poco, ¿no? También están traídos con mucho tino las películas que ha elegido, ¿no? Le decía antes cuando estaba enumerando, a mí me ha sorprendido mucho lo del sol del membrillo, ¿no? Sí, ¿no? Porque elige la película que hizo Víctor Erice sobre Antonio López, la elige para el capítulo de Heidegger. Entonces yo, habiendo leído mucho y siendo muy admirador de Antonio López, a mí no se me ocurría una persona más antitética en temperamento de Heidegger que Antonio López, ¿no? O sea, es una cosa completamente... Pero es cierto, que es algo que yo también he aprendido leyendo a Pablo Arzola, que Heidegger tiene una apuesta por respetar la realidad muda de las cosas y de la naturaleza, y que el artista no la violente, no la manipule, ¿no? Que me ha recordado mucho a pintores como Antonio López, pero también a Carmen Lafont y otros pintores de una estirpe más o menos realista, podríamos llamarlo para entendernos, que son muy respetuosos y muy agradecidos a la naturaleza y a las cosas, ¿no? En contra de toda forma de expresionismo que la violenta porque ya no estás pintando la realidad, sino que estás pintando tus emociones internas en el lienzo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, junto con la prosa, como decía al principio, son los grandes, a mi juicio, logros y méritos que tiene un libro que tiene algo de parecido con el de José María Valverde, de la estética, el manual este pequeño de la antología, pero el de Pablo Arzola se hace más legible, más ameno, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque las abstracciones conllevan el riesgo del lenguaje abstruso, ¿no? Continuando con escenas de películas, me acuerdo que en uno de los capítulos también se habla de Apocalipsis Now, y en concreto cómo el ser humano es capaz de bombardear Vietnam al ritmo de las Valquirias de Wagner. Entonces, una de las cuestiones que sugieres y que también me viene a la cabeza es, después de haber leído este libro y después de haber ganado en sensibilidad y de saber apreciar la belleza, ¿uno puede ser mejor persona o no tiene por qué haber correlación entre una cosa y la otra? Gran pregunta. La famosa frase, ¿no?, de la belleza salvará al mundo, ¿no?, que es de Dostoyevsky, del Idiota, ¿no?, que se le atribuye un personaje al príncipe Miskin, ¿no? Bueno, no necesariamente. Hay muchas personas, quizá yo soy cristiano, ¿no?, y mucha gente en el ámbito cristiano enseguida coge la belleza y dice: la belleza te lleva a Dios, ¿no? La belleza es el camino para llegar a Dios. Ojo, yo creo que no necesariamente. Depende de muchas cosas. Por un lado, creo que la propia belleza, cuando es una belleza, me refiero ahora a la belleza más artística, la creada por el hombre, cuando es una belleza creada por alguien, evidentemente ahí hay una intención, hay una visión del mundo, hay muchas decisiones, ¿no?, detrás de una obra de arte que inclinan al espectador
a pesar de la apertura de la obra de arte, que una verdadera obra de arte siempre es abierta y le permite al espectador entrar pues desde su propio recorrido, desde su propia vida, pero siempre hay como algunas claves o algunos puntos que te pueden inclinar más a un lado o al otro, ¿no? Una mirada, sí, un modo de enfocar algo, ¿no? Yo también esto lo conecto mucho con el cine, ¿no? Y por un lado la propia obra de arte te puede inclinar un poco, pero por otro lado también la disposición de cada uno es muy importante. Entonces una misma belleza a una persona le puede elevar muchísimo y a otra persona le puede encerrar en sí misma, ¿no? Le puede llevar a una visión como muy hedonista y muy cerrada, muy egoísta, ¿no? De disfrute de esa belleza. Entonces, por eso es tarea de todos pues ir ejercitándonos en gustar, ¿no? En la educación del gusto y en la apreciación de la belleza como algo que pide un desinterés, ¿no? Que este es un tema que también aparece mucho en el libro, ¿no? Como el desinterés. Esto es un tema que plantean los modernos con bastante acierto, me parece. Kant dice que la belleza nos pide una mirada desinteresada, nos pide no querer sacar un provecho, no querer sacar un interés, un rédito de lo que estamos contemplando, ¿no? Como no querer abalanzarnos, poseerlo, sino contentarnos con contemplarlo. Que eso también lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que la belleza es el bien que con su sola vista agrada, ¿no? No requiere que lo poseamos, que sí, que nos lo quedemos. Entonces eso se dice muy fácil, pero yo creo que es todo un camino de la vida, ¿no? El ejercitarse en eso. Entonces, pues depende, ¿no? Depende de la deriva que uno tome, pues la belleza puede abrirte, sacarte de ti mismo, ¿no? Invitarte a trascenderte, ¿no? A salir más allá, a la aventura, ¿no? A lo que dice el libro, ¿no? A la aventura, o no, te puede invitar a la anti-aventura, es decir, a quedarte en ti mismo en una situación como de comodidad y de autosatisfacción, ¿no? Sí, uno de los grandes momentos del libro es cuando Pablo cuenta la fascinación inicial de Nietzsche por Wagner, ¿no? Él establece muy bien que la música puede consolar el alma, puede curar, pero también puede volvernos locos, ¿no? No me acuerdo, Alex Ross, el libro que citas tú en el libro de Alex Ross, cuenta la anécdota de un director de orquesta, creo recordar vagamente, que enloqueció después de interpretar Tristán y Isolda. Había perseguido la interpretación, y eso lo mencionas tú, la interpretación perfecta de Tristán, y al volver a casa entró en una especie de shock, ¿no? Wagner es, con esa megalomanía que tiene y a la vez esa belleza, es el que yo creo que traslada al arte toda la teoría de Nietzsche, por mucho que luego Nietzsche se apartase de él, ¿no? Luego tú cuentas cómo se le ocurre al guionista de Apocalipsis Now meter la banda sonora de las Valquirias en la escena de los helicópteros, ¿no? Y es verdad, a mí que me gusta mucho Proust y que leo y releo con mucho gusto, no había caído en eso, pero es cierto que en el último volumen de En busca del tiempo perdido, Saint-Loup, uno de los amigos del narrador de Marcel, como ya maravillosamente el último volumen del tiempo perdido es el tiempo recobrado, es contar cómo se le empieza a ocurrir al narrador esa gran novela, está coincidiendo temporalmente con la Primera Guerra Mundial. Y entonces en un país asediado por los zeppelines y por la aviación alemana, ¿no? Entonces Saint-Loup en la novela de Proust cuenta que lo que a él le invoca, esas bombas cayendo, ese ruido de las sirenas, es a la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Y entonces ese momento del libro de acudir, porque se ha centrado el libro mucho en el cine, con referencias también muy acertadas en la literatura, y ahí entra la música, ¿no? Que sería como para mí el tercer pilar, ¿no? Y es verdad, tú pones a Bach en un lado y a Wagner en otro.
siendo los dos enormemente bellos, estás encontrando esa doble cara de la moneda que hablaba yo antes de Cervantes. Y por no extenderme, luego has entrado en otro tema, que es lo de la capacidad también divulgadora que tiene un ensayo de estas características, y la profesión de docente, como es el caso de Pablo, es de hacerle llegar la belleza a todo el mundo, de hacerle llegar la belleza con las palabras más comunicables posibles, como decía Antonio Machado, ¿no? de concebir, y voy a volver a citar a otra persona, a Simone Weil, ¿no? Lo de la belleza es un bien de primera necesidad, decía Simone Weil, como el aire que respiramos, como el pan que comemos, y eso es una misión. Es una misión y es una especie también de activismo que los profesores deberíamos de tener muy presente, que es que hay hogares en los que la belleza ha entrado con mucha naturalidad, porque los padres y las madres son aficionados o son de profesiones intelectuales, pero hay casas en las que jamás ha entrado un cuadro, una sinfonía o una película de estas que estamos hablando, y que ahí hay una misión un poco como lo que hacían los de las misiones pedagógicas, ¿no? de hacerle llegar el arte, la posibilidad del descubrimiento, para que todas las personas puedan desarrollar las mejores capacidades que tienen y que albergan. Eso me parece fabuloso. Todavía tengo munición porque tengo muchas inquietudes, pero aún así creo que es bueno que vayamos abriendo el turno de preguntas. El turno de preguntas. Así que no sé si alguien sí quiere lanzar a preguntar. A ver, Santi, si quieres ponte de pie para que se te oiga un poco mejor. Yo tenía una pregunta, porque como habéis dicho, la pregunta de la belleza, ¿no? A lo largo de todo el libro se va tocando como todos los diferentes autores con las diferentes perspectivas y como ese diálogo, ¿no? Pero me preguntaba yo a lo largo de todo el libro cuál era la conclusión que sacabas, ¿no? Al haber recorrido tú todo ese, al haber dialogado con todos los autores, ¿cuál es como tu conclusión de qué es la belleza y el arte en total? Igual hay final abierto, como en determinadas películas. Igual hay final abierto. Sí, el final es verdad que es un poco abierto del libro, pero sí, yo un poco la conclusión que aparece al final del libro tiene un pequeño epílogo, ¿no? Que además recurre una vez más al cine, ¿no? Pongo a dialogar dos películas que de hecho dialogan entre sí. El comienzo del libro comienza con Centauros del Desierto, ¿no? Quizá todos recordéis el famoso comienzo, ¿no? De Centauros del Desierto, y termina con el final de la película Nomadland, que dialoga, ¿no? El personaje que atraviesa un umbral de una casa dialoga con la película anterior. Y entonces, hablando un poco de la película de Nomadland, yo una conclusión que saco al final es, en Nomadland hay una escena un poco tonta, pero que me parece interesante al respecto, y es que la protagonista va haciendo un viaje por el medio oeste americano, porque ella va trabajando, va cogiendo trabajos temporales, ¿no? por estas zonas, Arizona, por ahí. Y entonces hay un momento que hace como un viaje por la naturaleza, por el bosque, y se le ve que se baña como en una cascada, ¿no? Se le ve flotando desnuda. Se le ve a la actriz Frances McDormand, una actriz muy famosa, ¿no? Con ya unos años, se le ve flotando desnuda ahí. Entonces yo ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué nos propone esta película sobre el ser humano y sobre el cuerpo humano, ¿no? Porque la belleza muchas veces la relacionamos con el cuerpo humano. Y cómo hoy en día se proponen, sobre todo, miradas que no tienen nada que ver, ¿no? Sobre el cuerpo humano, ¿no? Hablo en el final del libro pues, de la pornografía o el arte que está como muy sexualizado, ¿no? Pero en un sentido como posesivo, ¿no? Como muy... Vamos, que no te ayuda a salir de ti mismo, sino lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema, hay muchos más, ¿no? Pero por destacar uno, y es como la medida de lo humano. Como que hay una invitación al final del libro como a la medida de lo humano. Al final, si queremos buscar la belleza tiene mucho que ver con la medida de lo humano, con el cuerpo humano, su significado y muchas más cosas que se siguen de ahí.
Esta frase de la medida de lo humano, hago una referencia que no aparece en el libro, pero a mí me viene de ahí. Hay una novela, bueno, no es una novela, es una biografía muy original de Manuel Chávez Nogales que se llama El maestro Juan Martínez, que estaba allí. No sé si la habéis leído, pero bueno, es buenísima. Sobre un maestro de flamenco, un bailador, que a su mujer y a él les pilla la revolución bolchevique en Moscú. Entonces es el viaje de supervivencia que tienen que hacer para que no les maten, ¿no? Y al final, cuando él vuelve a España, dice, bueno, entre las reflexiones que pone al final del libro, una es, y que es casi el final del libro, dice: ojalá nunca perdamos la medida de lo humano. Entonces, bueno, creo que la belleza, ¿no? Esa búsqueda de la belleza tiene mucho que ver con la búsqueda de la medida de lo humano, ¿no? Que empieza por entender el cuerpo humano, el propio cuerpo humano, ¿no? Por aprender a mirarlo, ¿no? Y de ahí se siguen muchas más cosas. Bueno, es una idea, pero por lo menos. Sí. Así, Gonzalo. Yo quería preguntar, igual les parece una pregunta un poco tonta, porque es ¿qué relación tiene el arte con la belleza? Y porque en clase hace poco tuvimos un debate de si la belleza tenía que ver con lo bonito y con lo feo. Entonces sacamos, por ejemplo, cuadros que pueden ser un poco grotescos, como Cronos comiéndose a sus hijos o los fusilamientos de Goya. Y ahí entramos en debate de si la belleza tenía que ver con la moral y si la moral tiene que ver con el arte. Y aquí va la pregunta de si el arte siempre tiene que ser bello, si entendemos bello como bonito, y si lo entendemos de otra forma, entonces, ¿qué es? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es la belleza o qué es el arte? Es Coradino. El autor eres tú. Yo ya había desconectado. No, es que esto es muy complejo, pero es verdad que en el epílogo este del que tú hablas, a ver, yo no creo que se pueda establecer una definición de... Lo decíamos al principio, ¿no? No hay una receta, no hay esto... En el siglo XVIII se plantea ese problema, es decir, unas reglas que convaliden qué es arte, qué no es arte, qué es bello, qué no es bello, es cierto, el impacto ese que tienen los cuadros de Goya que tú has mencionado, ¿no? Decía Leibniz que el arte es aquello que te conmueve o te choca. Entonces en ese te choca también está el arte, ¿no? Permitidme, voy a coger la libreta porque en el epílogo, Pablo, lo más cerca de estar de dar una definición o de hacer una especie de síntesis de lo que puede ser el arte, la belleza, dice él, son palabras textuales de Pablo Arzola. La belleza nos hace más humanos al elevarnos por encima de nosotros mismos. Es una paradoja, ¿no? Es decir, nos hace más humanos al elevarnos por encima del ser humano. Es decir, tú ves un cuadro, ves una película, lees una novela, un poema y sientes, es una sensación física casi de elevación. Entras en una catedral y escuchas una pieza de órgano y te elevas, ¿no? Entonces, es cierto eso, ¿no? Es esas verdades que comunican el arte que están tan profundamente enraizadas en la condición humana, ¿no? Y luego, yo creo que su gran conclusión del ensayo, no sé si debería ser yo el que lo dijera, es que dice que la belleza no es tanto plenitud como promesa. Y esa promesa conlleva a cierta esperanza, a la esperanza, ¿no? Entonces, no podemos decir, punto final, la belleza es esto. Y aquí termino, ¿no? Sino es una aventura, como dice el título, ¿no? Es un seguir, es una invitación a continuar ese camino y es una esperanza en que en un mundo... Como empecé yo diciendo que un mundo tan caótico y tan difícil como se nos está poniendo, tener un rayo de esperanza es un móvil que el arte había olvidado. El arte estaba ya tan ensimismado en focalizar la mirada en lo grotesco, como tú dices, en lo feo, que se nos había olvidado, o se les había olvidado a los artistas
insuflar un rayo de luz. Bueno, no sé si añadir algo, pero bueno, un par de frases. Sobre la relación, lo que preguntaba Gonzalo, entre el arte, la belleza y a su vez si la belleza tiene una connotación moral o no. Bueno, en el libro más o menos ese desarrollo aparece, ¿no? Como de modo clásico y más o menos hasta el siglo XVIII, XIX, todos esos elementos van unidos normalmente, ¿no? El arte tiene un propósito muy figurativo, ¿no? Y busca mostrar cosas bellas normalmente. Ya en el XIX esto empieza un poco a entrar en crisis, pero predominantemente representa cosas bellas, ¿no? Ya sean motivos religiosos, motivos de la nobleza, la realeza, ¿no? O paisajes, naturalezas muertas, como ocurre mucho en los Países Bajos, ¿no? A partir del siglo XVII más o menos. Pero en cualquier caso hay una intención de mostrar algo bello y sí, y hay una connotación de bien, o sea que la belleza conlleva un bien, un mostrar la vida como algo bueno, ¿no? Algo que vale la pena ser vivido, que vale la pena disfrutar, apreciar, ¿no? Y eso, bueno, se va rompiendo poco a poco, ¿no? En el 19 ya encontramos cuadros como pues Goya, ¿no? Una persona que ha sufrido mucho y que ve los horrores de la guerra, y si vemos pues muchos de sus grabados, de los de la guerra de la independencia, pues hay cosas tremendas, ¿no? Muy duras. O el propio cuadro de Saturno devorando a sus hijos, o el del perro semihundido, ¿no? Que es muy sencillo pero es angustioso, ¿no? Y luego ya más adelante pues hay como rupturas mucho más fuertes, ¿no? En el siglo XX pues con cuadros... Yo tampoco soy un experto en arte del siglo XX, pero se me viene a la cabeza por ejemplo Francis Bacon, ¿no? Inocencio X, la versión de Inocencio X como un esqueleto gritando, ¿no? Que se le cae la mandíbula, ¿no? Es terrible, ¿no? Ese cuadro es súper fuerte, ¿no? Entonces sí, ahí hay una voluntad de ir separando el arte de la belleza, poco a poco, ¿no? Porque también como que dentro de la estética entran otras categorías, ¿no? Como la fealdad, sobre todo, ¿no? Como que va un poco unida también a la idea de lo sublime, que es la idea de que hay ciertas experiencias que nos llevan como a una situación de vértigo, y a veces esas experiencias no son necesariamente bellas. Puede ser contemplar una batalla súper sangrienta, ¿no? En el libro aparece el ejemplo de una película que conocí gracias a un podcast de cine que hago por aquí, que es Ran, de Akira Kurosawa, que tiene una escena de guerra brutal, ¿no? Como a mitad de la película, donde es casi Tarantino, ¿no? O sea, hay litros y litros de sangre, ¿no? Que se ven en la pantalla, ¿no? Y uno puede llegar a ese vértigo, ¿no? De lo sublime contemplando eso, pero no es belleza, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, con esas categorías, lo sublime, lo feo, que entran en el 18 y 19, como que el arte se va separando más y más de la belleza, ¿no? Hasta que la belleza prácticamente, como ha dicho Corradino antes, desaparece de la conversación sobre el arte, ¿no? Es como algo... Hay mucho escepticismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que mostrar la belleza, ¿no? Si como la famosa frase también que aparece mencionada, ¿no? Que dice un filósofo Adorno: después de Auschwitz no se puede hacer poesía, después de Auschwitz no podemos mostrar belleza, ¿no? Bueno, es cierto, pero también los que se atreven a hablar de belleza o a mostrarla, quizás porque le quieren dar un sentido más profundo, no simplemente superficial, bonito, ¿no? Armonioso, sino algo más profundo, ¿no? Bueno, nada. No sé si hay... Sí, adelante. Hay una pregunta que nos estoy escuchando y es el efecto del tiempo en todo este escenario que describís, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va deprisa? No se puede detener. Otra pregunta que me surgía es, dado que tú has debido vivir una aventura escribiendo este libro, me pregunto qué has descubierto sobre la belleza que no te habías dado cuenta antes de escribirlo. Y el tercero, considerando que la belleza es una palabra bastante grave, ¿no?
con ella. Sí. Y me pregunto si tienes el primer recuerdo de lo que para ti fue la belleza, ¿no? Una película, o en qué momento tú dijiste esto es interesante para mí. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Belén. Belén. Vale, muchas gracias por la pregunta. Sobre el tiempo, efectivamente aquí hay de fondo una idea de vivir el tiempo, ¿no? Una propuesta para vivir el tiempo, ¿no? Y que es un poco a contracorriente, un tiempo más lento, sí. Bueno, aquí hay como un gran tema de lo del tiempo, la verdad es que es un gran tema, es un temazo, y yo mismo cada vez me he ido dando más cuenta en mi propia vida de esto, ¿no? Como la vida que llevamos, por lo menos yo, nos lleva a vivir de modo bastante frenético, ¿no? A miles de mensajes, viaja de aquí para allá, ¿no? El coche, Madrid de por sí tiene un ritmo ya un poco frenético. Como me dijo un amigo, Madrid te roba el alma. Y sí, entonces, desde luego, aquí hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el reto de entrar en un tiempo más lento, de incorporar a la propia vida un tiempo más lento, más que propicie más la atención, la serenidad, y que en el fondo nos lleve a vivir mejor. Bueno, este es un pedal mío, te he de reconocer. Y aquí hay, sí, autores que he leído. Bueno, el propio libro de Corradino, Una vida tranquila, va muy en esta línea y lo recomiendo vivamente. Es muy bueno para todo esto. Pero también otros libros que en parte me gustó, en parte no tanto, pero tiene cosas interesantes. La biografía del silencio, de Pablo Dors. Hay muchas ideas en esta línea que propone el autor. El otro libro que tiene, que es muy bueno, El olvido de sí, que es un libro muy bonito. Bueno, aquí hay una serie de temas sobre el tiempo que a mí me interesan mucho y que no solo a nivel teórico, sino que trato de vivirlos en el día a día, ¿no? Daría para más. Sobre la segunda pregunta, perdona, era sobre qué he descubierto. Sí. No sé si he tenido como algún descubrimiento así como fulgurante, pero sí que el libro, en el fondo el libro viene de las clases. Yo este es mi 9º año dando clases de estética en la Universidad Rey Juan Carlos, con mi compañero Antonio, que está por aquí. Ah, se ha marchado. Bueno, pues nada, estaba por aquí, que es el que me dirigió la tesis doctoral. Y otros compañeros, uno que no ha podido venir, Ernesto Baltar, que también ha contribuido bastante al libro. Pero estos 9 años de clase a mí sí que me han servido para ahondar en los temas, para pensarlos de verdad, porque al comienzo de las clases, los primeros años, yo bebía de manuales, no sé, de Valverde, de Tatarkiewicz, de como los grandes manuales de estética, ¿no? De Plazaola, no sé, hay muchos manuales clásicos de estética. Y yo pues bebía de ahí, ¿no? Umberto Eco, que habla mucho de la Edad Media. Pero a medida que pasan los años, a mí, y gracias mucho a los alumnos, a las preguntas de los alumnos, a las conversaciones, yo veía que había cosas que me convencían, cosas que no, cosas que tenía que pensarlas más. Entonces ahí sí que hay cosas en las que yo he profundizado y les he visto como la verdad que tienen en el sentido más vital, no solo teórico, ¿no? Por ejemplo, todo este tema del sufrimiento, ¿no? Como la oposición entre San Agustín y Nietzsche, y cómo San Agustín habla de la paradójica fealdad de Cristo crucificado, cómo eso revela una belleza más profunda. A mí eso me ha llevado a pensar mucho y a mucho, ¿no? O quizá ya en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el libro de Heidegger, bueno, la conferencia del origen de la obra de arte, ¿no? Que esa idea de dejar las cosas ser como son, ¿no? De abrir espacios donde las cosas sean como son. O el desinterés, ¿no? Mirar con desinterés, ¿no? El fomentar una mirada desinteresada, que eso es muy kantiano, ¿no? En el fondo. Quizás esas 3 ideas me han tocado bastante y me interesan bastante. Y sobre la primera experiencia, que bueno, esto no lo sé, o sea, realmente el tema de la belleza a mí me empezó a interesar en la universidad. Y quizá por un amigo. Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un amigo que
Chema García, que estudió filosofía conmigo y ahora es sacerdote, está en Chile, se fue el verano pasado, después de ser párroco en Pueblos Perdidos de Talavera. Y entonces un día me dijo, tomándome un bocata con él, me dijo, yo creo que este tema de la belleza habría que entrarle, ¿no? O sea, alguien tendría como que entrar a esto y como meter el diente aquí, ¿no? Y luego en la carrera, en el último año yo tuve una asignatura de estética. Yo apenas sabía lo que era la estética. Tuve una asignatura de estética con una profesora muy buena, a la que cito varias veces en el libro, que se llama María Antonia Labrada. Y eso sí que fue un descubrimiento. Esas clases para mí fueron un descubrimiento muy grande y por eso quise hacer el trabajo final de carrera, lo hice sobre estética. Y como que eso ya empezó a resonar en mí de modo más fuerte, y cuando empecé a dar clases en la universidad, por cosas de la vida, empecé a dar estética. No estaba pensado, pero me tocó. Entonces fue como un regalo. Y bueno, pues así, sí. Nada, a ver, Adolfo. Yo soy profesor de universidad también. Claro, si digo en este contexto de la Universidad Politécnica de Madrid, ya bueno, pues esto es más complicado, ¿no? Pero en fin, hay belleza en el contexto. Pero es a propósito, claro, de los trascendentales del ser, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza. En algún momento has hecho una referencia a la visión contemplativa. Entonces, una pregunta más intimista para ti, diciendo, bueno, en tu recorrido, porque tu libro escrito también algunos, siempre hay un proceso claro, yo entiendo que la belleza hacia la verdad puede haber un proceso con una visión contemplativa, etcétera, tal. Y la bondad, porque si estamos hablando de los trascendentales del ser, eso, en algún momento de tu proceso de aventura, ¿cómo, en esa trilogía, cómo está desde la visión contemplativa la bondad? Pues la verdad es muy simple. La bondad, el nombre de una mujer buena, tal, que entra por los ojos, digamos, se ve, ¿no? Claro, la belleza supone una educación también, y ya la verdad, bueno, pues, no sé, ¿estaría alguna reflexión tuya sobre este tema? Vale, y ya con esto creo que vamos a terminar ya, que ya nos hemos pasado, estamos ya en la hora, llevamos una hora. Sobre la bondad, en un nivel más vivencial, ¿no? Bueno, a mí este libro, y bueno, en general la aventura de la belleza que yo he vivido y que continúa, gracias a Dios, pues me ha ayudado a muchas cosas, pero sí, una es el tema de la mirada, ¿no? Como la mirada atenta, la mirada a la que invitan muchos de estos autores y que uno quiere hacer suya, ¿no? Que todos queremos hacer nuestra, no es una mirada simplemente esteticista, ¿no? Sino que una mirada un poco en la línea de Simone Weil, ¿no? San Francisco, ¿no? Una mirada que quiere abrirse a la realidad de las cosas, como dejar que las cosas nos afecten y buscar qué es lo que de verdad hay en algo concreto o en una persona concreta, ¿no? Esa voluntad de abrirnos y de dejar que la realidad nos interpele. Bueno, yo creo que ahí está la bondad, desde luego, ¿no? Y está la idea de fondo de que la realidad es de suyo buena, ¿no? Y la convicción de que el mundo es bueno, y eso, pues sí, es un ejercicio de... A ver, yo no sé, aquí no he conseguido nada, simplemente son como reflexiones, ¿no? Pero que me parece que ese trabajo de abrir la mirada también es un trabajo de apreciar la bondad que se manifiesta por la belleza, ¿no? Esto es una idea súper clásica, ya se remonta a Platón, ¿no? Platón dice, la belleza es el rostro del bien, la belleza es el bien cuando se nos manifiesta. Bueno, yo eso lo firmo, vamos, estoy absolutamente convencido. Y bueno, pero a veces la belleza no es tan evidente, ¿no? A veces es una belleza más discreta o que no se presenta como belleza según los cánones, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea de la mirada, ¿no? De ir abriendo poco a poco, pero ahí está el bien, claro. No sé si quiere rematar, Corradino.
Pablo, si quieres cerrar el acto. Damos por finalizado este acto. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Si alguien ya no puede resistirse y quiere leerlo, pues hay ejemplares por ahí a disposición. ¿Firmarás los ejemplares? Sí, tengo un boli por aquí. Una